vamos a avanzar. Vamos a avanzar hoy sobre la microbiota humana. Vamos a ver si hay o no hay bacterias en el organismo, por qué son ellas importantes, qué papel cumplen en el organismo, en qué partes tenemos bacterias, qué acción cumplen ellas en el organismo. Vamos a ver hoy por qué ellas son tan importantes dentro del organismo. Yo les hablaba de microbiota. ¿Qué es la microbiota? La definimos como microbiota la comunidad de microorganismos vivos que residen en el cuerpo humano con un distinto evolutivo, comparativo, interrelacionado a través de relaciones simbióticas. Quiere decir que trabajan juntamente con nuestras células del organismo. Nosotros podemos encontrar dos tipos de microbiota, los microorganismos, los nativos, que son los que están colonizando constantemente, por ejemplo, el tracto gastrointestinal, y que se adquieren al nacer y durante el primer año de vida. Hablamos de flora transitoria, a una serie variable de microorganismos que se encuentran transitoriamente en el tubo digestivo y que se adquieren continuamente a través de los alimentos, de las bebidas, ¿no? Y de otras fuentes que las podemos encontrar. Si ustedes se fijan en este cuadrito, nosotros tenemos microorganismos en el intestino, en la boca, en la vagina, en la piel, que están cumpliendo una función como la vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando el tema. La microflora normal, entonces, son toda la población de microorganismos que habitan en la piel, en las mucosas, en el intestino de personas sanas, ¿no? Imagínense, se calcula que el número de microorganismos que viven en el cuerpo humano es 10 veces mayor que el número de células somáticas o germinativas. Los genomas de estos simbiontes microbióticos los llamamos microbiomas, se llama microbioma. Entonces, la flora normal es nuestra primer línea de defensa contra microorganismos patógenos, porque ellas no permiten el establecimiento de otras bacterias patógenas en los sitios receptores de las células. Nos van a ayudar a la digestión, van a participar en la degradación de toxinas y van a contribuir en la maduración del sistema inmunitario. Cuando hay un cambio de esta flora, de esta microbiota normal, que habita normalmente en los diferentes lugares, puede generarse una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, en el intestino, cuando se ha alterado esa flora normal. Entonces, en el cuerpo humano está formado por alrededor de 10 a las 14 células. De todas estas, solamente el 10% son humanas y el resto son microorganismos que viven asociados con las células. Estos microorganismos que viven asociados son microorganismos que no son patógenos, la mayoría de ellos no son patógenos, ¿no? Entonces esta flora normal puede llegar a ser localmente muy abundante, como por ejemplo en el intestino, es el lugar donde tenemos gran cantidad de flora normal, 10 a la 11 de microorganismos por gramo. Entonces llamamos flora normal a toda esa flora nativa que vive de forma habitual en un cuerpo sano, ¿no? Y ellos van a cumplir una función específica y benéfica en el cuerpo humano, ¿no? Como la absorción, ayuda a agilizar el metabolismo, desarrolla y regula la inmunidad, protege, ¿no es cierto? Como vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, también, por ejemplo,
produce pH ácido. En la vagina, por ejemplo, tenemos los lactobacilos que producen un pH ácido en la vagina y por lo tanto impiden el crecimiento de microorganismos. ¿Se acuerdan cuando llevamos las bacterias? Dijimos que de acuerdo a su temperatura, su pH, nosotros podíamos clasificarlas y dijimos que de acuerdo al pH las clasificamos acidófilas, neutrófilas y basófilas. Y dijimos que generalmente las bacterias patógenas trabajaban a un pH neutro, ¿no es cierto? Entonces, miren qué importante que estas bacterias que acidifican la vagina impiden el establecimiento de otras bacterias patógenas, ¿no? Entonces, esta interrelación entre la flora normal y el cuerpo humano es benéfica, ¿no? Pero, sin embargo, pueden ocurrir circunstancias en que cambie esta flora normal y se convierta en una patógena oportunista, ¿no? Puede ser, ellas son normal cuando tienen un número de bacterias controlado, pero cuando por alguna alteración, ya sea nutricional, por algo que comemos, por antibióticos que tomamos, ella se multiplica en mayor cantidad, puede convertirse en una flora patógena, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que los tratamientos por antibióticos, por ejemplo, de amplio espectro, o por el uso de acción antiséptica de algunos productos de limpieza, como por ejemplo los jabones, pueden alterar la flora normal. Puede producirse el desarrollo, al matar la flora normal, trabajan las bacterias oportunistas y puede producirse una infección, ¿no? Por ejemplo, la colitis pseudomembranosa producida por el Clostridium difficile, después del tratamiento con antibióticos, es una de las enfermedades que se produce porque se alteró la flora normal por el tratamiento largo con antibióticos, mata la flora normal y hace que este microorganismo, Clostridium difficile, pueda multiplicarse y se convierta en un microorganismo patógeno. La flora normal también induce una respuesta inmune en los tejidos y esto facilita el control también de otros microorganismos patógenos, ¿no? Esta flora es esencial en el desarrollo de los tejidos, ¿no? Entonces tenemos que ver a las bacterias que componen la flora normal no como agentes extraños en los tejidos, ¿no? Sino que más bien aportan para que estos tejidos puedan asociarse con las bacterias y aprovechar el tejido en obtener nutrientes que necesita para establecerse, y las bacterias también actúan en forma simbiótica utilizando lo que necesitan, los nutrientes que necesitan en el tejido, ¿no? Entonces, para que pueda la flora establecerse en un lugar, deben haber los receptores celulares, ¿no es cierto? Los receptores son específicos. Si la bacteria llega y encuentra los receptores, ya puede establecerse y entrar en relación con ese tejido. Entonces, dijimos que en los diferentes lugares del organismo nosotros tenemos flora normal. Tenemos flora normal, por ejemplo, en la piel, pese a que la piel, ¿se acuerdan en la anterior clase cuando hablamos de bacterias? Dijimos que ellas tenían que cumplir ciertas exigencias, necesitan ciertas condiciones para poderse multiplicar. Por ejemplo, temperatura, cantidad de agua, ¿no es cierto? pH, ¿no? Entonces, miren, la piel, por ejemplo, es la primera capa que tenemos, tiene poca agua, porque tenemos descamación de la piel donde hay una pérdida de agua. Es ligeramente ácida por la presencia de ácidos grasos que se producen en las secreciones de las glándulas, ¿no es cierto? Se produce ácido graso que también acidifica el medio. Tiene alto contenido de cloruro de sodio por la transpiración, ¿no es cierto? Por la sudoración. También en la piel hay algunos antimicrobianos o sustancias inhibidoras, como la lisocima, que se produce en las glándulas sebáceas, que son inhibidores del crecimiento bacteriano.
y algunos ácidos grasos insaturados también que podrían impedir el crecimiento de bacterias. Sin embargo, hay bacterias, ¿se acuerdan que dijimos también que las células procariotas por las que estaban formadas las bacterias podían establecerse en condiciones extremas? Hay algunas que crecían en pH ácido, otras en pH básico, o en temperaturas altas, o en altas concentraciones de azúcar. Pues eso lo vemos acá en las células, en la piel. Hay bacterias como el Staphylococcus, que es una bacteria halófila, el Streptococcus epidermidis, Corynebacterium, Proponibacterium, Micrococcus, pueden establecerse en la piel como flora normal, ¿no? También tenemos la microbiota de la piel, podemos clasificar en dos tipos de bacterias. Los microorganismos habituales que normalmente encontramos en la piel, como el Staphylococcus, el Staphylococcus epidermidis, Micrococcus, Corynebacterium y los Propionibacterium, ¿no? Y la flora transitoria, entre esos tenemos, entre los gran positivos, el Staphylococcus aureus. El 20% de las personas son portadores de Staphylococcus aureus. Tenemos gram negativos como el enterobacterias, el Acinetobacter, ¿no? Y algunos hongos como la Candida albicans también podemos encontrar en la piel. Las manos también tienen una flora normal, ¿no? Ya que son el vehículo de transmisión de muchas enfermedades, por eso es especialmente las infecciones nosocomiales. Por eso en el personal de salud es muy importante el lavado de manos. Tiene que ser una práctica que debe desarrollar todo el personal de salud, el personal que trabaja con pacientes, para evitar la transmisión de enfermedades intrahospitalarias, ¿no? Por ejemplo, una enfermera que atiende a un paciente, antes de ir a atender al otro paciente, debe desinfectar, lavarse la mano, porque puede llevar flora o bacterias de ese paciente a otro, ¿no? Entonces la flora nativa va a estar compuesta por microorganismos transeúntes y microorganismos residentes, ¿no? Por ejemplo, acá en las manos tenemos la flora transitoria, está la Escherichia coli, que habita en el intestino, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, la Serratia y los enterococcus, ¿no? Entonces estos están en la superficie de las manos, transitoriamente. Luego tenemos que estos se adquieren por algunas actividades de cuidado del paciente, si no se lava la mano después de entrar al baño, o atiende un paciente con una herida contaminada y va a otro paciente y atiende sin haberse efectuado el lavado de manos. Y dentro de la flora habitual tenemos el Staphylococcus coagulasa negativo, los difteroides, ¿no? Que se encuentran, especialmente los Staphylococcus, en las glándulas sudoríparas. Acuérdense de que el Staphylococcus es una bacteria halófila, crece en altas concentraciones de sal, por lo tanto pueden subsistir en las glándulas sudoríparas que tienen una alta concentración de sal, ¿no? Los difteroides que pueden estar también debajo de las uñas, ¿no? Esa sería la flora normal. Con todo lo que hemos expuesto, nosotros no tenemos opción, el personal de salud. O nos lavamos las manos o nos lavamos las manos. No hay otra opción, ¿no? Ahora que estamos en pandemia, más aún tenemos todavía, no solo el personal de salud, todos llegamos a la casa y nos lavamos las manos, ¿no es cierto? Para evitar transportar el virus que tanto nos está azotando ahora, ¿no? Entonces, la mayoría de estos microorganismos transeúntes pertenecen al grupo de bacterias patógenas. Son microorganismos, la mayoría patógenos, ¿no? Estos microorganismos transeúntes se quedan por un tiempo en la piel y podemos eliminarlos con el lavado de manos, ¿no? Lo que debemos evitar es contagiar o contaminar el
hospital que utilizamos, ¿no es cierto?, en la atención del paciente. Y las floras residentes son habituales, no, son habitantes habituales de la piel y generalmente estos tienen baja virulencia, ¿no? Es más fácil eliminarlos con el lavado de manos, ¿no es cierto? Y ahí están los Staphylococcus, las colinebacterias y los coliformes. Por ejemplo, en las cirugías es muy importante el lavado de manos, ¿no es cierto? Y tienen condiciones especiales para el lavado de manos porque van a entrar en contacto con heridas abiertas, ¿no sé? Entonces, esto es importante tener cuidado y se lava siempre con las manos para arriba. Hasta el codo se desinfecta, no se toca en los quirófanos, la llave del grifo no se abre con las manos, se abre con el pie, se presiona con el pie para hacer el lavado de manos, ¿no? Porque las infecciones intrahospitalarias o las contaminaciones generalmente se dan en los catéteres, en las ondas, en los catéteres arteriales, ¿no es cierto?, en las sondas, porque no hay el cuidado de, muchas veces agarran el catéter con la mano que no está desinfectada para colocar y ahí hay una contaminación, ¿no? Entonces, fíjense, incluso hay que hacer el cepillado de las uñas para quitar toda la contaminación que puede haber debajo de las uñas. El profesional de salud debe estar con las uñas bien recortadas, no nos pintamos las uñas, el personal de salud, y debe hacerse el lavado como ven ahí, ¿no? Entonces se utilizan jabones antisépticos, ¿no es cierto?, y jabones de arrastre para poder quitar toda la flora que puede estar. Incluso los desinfectantes, los jabones, hay que rotarlos para que las bacterias no se vuelvan resistentes a esos antisépticos que tienen, ¿no? En la boca también nosotros tenemos microorganismos en la cavidad oral, llegan a un 10, a 10 a la 10 por gramo en el sarro. Por eso es importante el cepillado de dientes, ¿no? Es importante porque por ejemplo, tenemos Streptococcus, que es la flora habitual en los dientes. Tenemos ahí gran cantidad también de bacterias anaeróbicas, ¿no?, estrictas, como la Neisseria, tenemos también los Staphylococcus, ¿no?, Vibrio, e incluso podemos encontrar herpes virus, ¿no? Por eso es importante, porque cepillarse los dientes, porque quedan restos de alimentos y eso hace de que las bacterias puedan multiplicarse y producir una mayor cantidad de bacterias. En la boca tenemos también el Streptococcus mutans, que es el causante de la carie dental, y cuando crecen mayor cantidad ellas van a producir este tipo de afecciones cuando no hay el cepillado de dientes, ¿no? Y si ustedes dan un beso y tienen una carie dental, pueden contaminar, contagiar esa carie a través de los Streptococcus, ¿no? Entonces la boca tiene un alto grado de colonización, muchos microorganismos predominantes como los anaerobios, ¿no? Generalmente son avirulentos, tienen poca virulencia, ¿no es cierto? Y generalmente están en los dientes, en la lengua, en la saliva, ¿no?, estos microorganismos. También les decía yo que hay microorganismos anaerobios estrictos, ¿no?, por la gran tasa metabólica que hay en la boca, porque ingerimos los hidratos de carbono, azúcares, ¿no es cierto?, que hace que también es un ambiente ideal para la formación de biofilms, que son grupos de bacterias que forman películas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos al Streptococcus mutans, que pertenece al grupo de los Streptococcus viridans,
y que son los productores de la carie dental. El cepillado solamente es importante, solamente va a producir una alteración temporal de la flora normal de los microorganismos, de la flora normal de la boca, ¿no? Hay algunas bacterias, por ejemplo, de la cavidad oral. Tenemos al Streptococcus salivarius, Streptococcus alpha hemolyticus, Corynebacterium, Stomacoccus, que estos pueden participar en la oxidación del alcohol a acetaldehído. Este acetaldehído es un producto cancerígeno. Entonces, la actividad de estos microorganismos puede ser la causa del incremento de incidencia de cáncer de estómago en los bebedores habituales, porque concentran gran cantidad, por el alcohol, concentran gran cantidad de este tipo de bacterias, y como no hay la higiene dental, ¿no es cierto?, entonces hace de que se produzca mayor susceptibilidad a la contracción de cáncer de esófago y de boca, que hoy en día está muy alto los índices de este tipo de cáncer, ¿no? También se ha visto que la producción de este acetaldehído en la flora intestinal, especialmente por estas bacterias anaeróbicas, donde los antibióticos, hay antibióticos que, como la ciprofloxacina, que reducen la acumulación de acetaldehído en el colon. Sin embargo, hay otros medicamentos como el metronidazol, que más bien hace que se favorece la acumulación de el acetaldehído, ¿no? ¿Para qué usamos el metronidazol? ¿Saben ustedes? ¿Para qué se usa el metronidazol? En casos de infección estomacal o diarrea. ¿No? Sí, puede ser diarrea por amebas, ¿no? Diarrea para los parásitos, sí, para el antiparasitario. Exactamente, para los protozoarios, ¿no es cierto? Para los helmintos usamos el mebendazol, para los protozoarios como las amebas, el metronidazol. Si es una diarrea producida por protozoarios, sí, muy bien, entonces se puede utilizar, ¿no? Bueno, entonces tenemos que pueden haber microorganismos anaerobios como estos, aerobios como estos, y otro tipo de bacterias también podemos encontrar como el treponema, las micobacterias, cándidas, tricomonas, entoamebas gingivalis también pueden entrar como contaminación a la boca, pero estos últimos no son los habituales, ¿no? En el tracto gastrointestinal dijimos que era el lugar donde había mayor cantidad de microorganismos. Generalmente muchos de los microorganismos que habitan en la boca pueden ser arrastrados hacia el interior del tracto gastrointestinal. Sin embargo, el pH que tiene el estómago, que es un pH ácido, va a eliminar a la mayoría de estos microorganismos. Sin embargo, el intestino, debido a la temperatura, el aporte de nutrientes constantes, le da un ambiente favorable para que puedan crecer otro tipo de bacterias, ¿no es cierto? Tiene alta cantidad de bacterias, por encima de 10 a la 9 bacterias por gramo, y se cree que en el intestino hay más de 500 especies diferentes de bacterias. Otros autores dicen 1000 especies diferentes. El tema es que hay varios tipos de bacterias en el estómago, en el tracto digestivo, ¿no es cierto? Y la mayoría se encuentran en el intestino grueso. Muy bien, cuando hablamos de la microbiota intestinal, nosotros hablamos de microbiota y microbioma. ¿Cuál es la diferencia? La microbiota es el conjunto tanto de bacterias, hongos, virus, parásitos que residen en nuestro cuerpo, ¿no? Y el microbioma decimos cuando hacemos referencia a todo el hábitat, incluyendo los microorganismos, sus genes, las condiciones ambientales, etcétera. Pero ¿qué función cumplen estas bacterias en el intestino?
Miren ustedes Ya. acá. Este es el epitelio intestinal. Esto es que está con lila, es la flora residente, la flora normal. Y estas rojitas son las bacterias patógenas. Dijimos nosotros que el tejido de las células, para que la bacteria, la flora normal, la flora patógena pueda establecerse en ese lugar, debe encontrar los receptores celulares para ello. Si no hay estos receptores celulares, si no encuentra receptores libres, no va a poder establecerse. Entonces, todos estos receptores están ocupados por la flora normal. La flora patógena no puede entrar porque no encuentra un sitio donde establecerse, ¿verdad? Miren qué pasa cuando hay una depresión de la flora normal. Se elimina, por ejemplo, cuando hacemos tratamiento con antibióticos, se elimina, muere mucha de la flora y quedan los sitios receptores muchos libres. Entonces ahí aprovechan estas bacterias patógenas en llegar, tomar los sitios receptores, establecerse y entrar a infectar las células del intestino. ¿Me entendieron? ¿Chicas? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos por qué la importancia de esto. Por eso cuando hacemos un tratamiento con antibióticos, no solo va a matar estas bacterias, también va a matar la flora residente. Entonces, ¿qué hace el médico? Dice al segundo día empieza a darle yogur porque tenemos bacterias lácticas en el yogur, o Florestop, que son sobrecitos que llegan con bacterias lácticas, se da a tomar y entonces esas bacterias que estamos dando van a venir a ocupar rapidito estos receptores, sitios receptores, para que la flora patógena no pueda establecerse ahí. A ver, imagínense que estamos en clase y la clase tiene 30 asientos y ustedes son 35. Entran, pasen, les digo yo, y 30 se van a sentar muy bien en los asientos. El resto no va a poder, ¿verdad? Porque los asientos están ocupados. Las 5 que quedan son la flora patógena. No ha podido ingresar a clase porque no hay donde se siente. Lo mismo pasa en el intestino. Muy bien. En la flora intestinal tenemos nosotros, antes podíamos hacer nosotros determinación de qué bacterias habían haciendo una muestra de heces fecales o analizando una biopsia intestinal, ¿no es cierto? Sin embargo, solamente el 20 a 30% de la flora existente puede cultivarse, el resto no puede cultivarse, no se puede aislar en laboratorio. Entonces, hoy en día la ciencia va avanzando, por eso les digo que todos los años, esto que aprenden ahora para el año ya va a haber mucho avance, ¿no es cierto? Y hoy en día contamos con técnicas moleculares de secuenciación masiva que pueden identificar la característica de esas bacterias que no las podemos cultivar, ¿no? Entonces, la microbiota intestinal está compuesta por un 65% de bacterias gram positivas, como los tricomites. Tenemos 20% de bacterias de bacteroides gram negativas. Tenemos 8% de proteobacterias gram negativas y un 3% de actinobacterias gram positivas, ¿no? También sabemos que la flora va a cambiar de acuerdo al tipo de alimentación que tenemos. Una persona que come carne no tiene la misma flora que una persona que no come carne. Los lactantes predominan en ellos las bacterias lácticas. En los adultos ya se incrementa, aparte de las bacterias lácticas, bacterias anaerobias estrictas, y las enterobacterias empiezan a aparecer, ¿no? Hay también factores que debilitan la flora intestinal, como por ejemplo algunas dietas, ¿no? Estrictas, muchas veces hacen dietas extremas que al no consumir, por ejemplo, dicen
no consumo nada de hidratos de carbono, ¿no? Y sabemos nosotros que los hidratos de carbono son los que nos aportan energía, ¿no? Y hay bacterias que necesitan para su multiplicación también los hidratos de carbono. Entonces no consumo nada de lípidos. Y nuestra célula está constituida por lípidos y requiere también, ¿no? Entonces esas dietas extremas pueden alterar la flora intestinal, alimentos con mucha grasa, el estrés también puede alterar, el alcohol, el café, el tabaco, pueden alterar también la flora intestinal, ¿no? Entonces los niñitos, los niños inicialmente tienen gran cantidad de microorganismos anaerobios facultativos, ¿no es cierto? Y al terminar la lactancia, estas especies van a ir disminuyendo y aparecen bacterias anaerobias como los bacteroides y los clostridios, ¿no? Entonces esta flora intestinal tiene muchas funciones. Actúa, tiene una función de nutrición, ¿no? Donde aportan en el metabolismo, van a aportar en el metabolismo de los nutrientes, haciendo que más rápidamente podamos digerir, aporte de vitaminas y micronutrientes, función de protección, ¿no es cierto? También en cuanto al metabolismo y nutrición, ellos van a fermentar, por ejemplo, los hidratos de carbono no digeribles como los polisacáridos o oligosacáridos, hacen la producción de ácidos grasos de cadena corta que generan energía, ¿no es cierto?, para el tejido, ¿no? Aportan en el metabolismo de proteínas, ayudan en la síntesis de algunos que a partir del amoníaco, la urea, se obtiene el 20% de los aminoácidos esenciales, como por ejemplo la lisina, treonina, ¿no? Que proceden de estos microorganismos, ¿no? Ayudan en el metabolismo de los polifenoles. En el metabolismo de los lípidos también van a ampliar la eficacia en la reabsorción de ácidos biliares, ¿no? En el proceso digestivo. Aportan vitaminas porque proveen de vitamina K y la mayoría de las vitaminas del complejo B son sintetizadas por bacterias como la cobalamina, la tiamina, biotina, ácido fólico, la riboflavina, piridoxina, el ácido pantoténico, ¿no es cierto?, que son producidas por el género Bifidobacterium y los lactobacilos, ¿no? También ayudan en la absorción de minerales en el organismo, ¿no? Puedo sacar. ¿Les sale esta barra a ustedes? No la puedo sacar. También actúan en función de protección en el sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico intestinal alberga el 70% de células inmunitarias del organismo, ¿no? Hay una interacción entre los microorganismos y el sistema inmune del huésped. Hay una competición directa por los nutrientes y los sitios de unión y modulación del sistema inmune, ¿no? También cumplen una función trófica porque los microorganismos van a modular la proliferación y diferenciación de células epiteliales a través de los ácidos grasos de cadena corta que dijimos hace rato que ellos ayudaban a producir, y que se va a producir el butirato, ¿no? Entonces pueden modificar ellos la microestructura intestinal y acelerar la maduración de la mucosa durante el desarrollo e inducir la reparación tras un daño de este tipo de mucosa, ¿no? También la modificación de esta flora intestinal puede producir la aparición de una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Va a haber una susceptibilidad genética que va a estar determinada por el huésped, entonces va a haber una respuesta inmune alterada y crecimiento de microorganismos entéricos resistentes.
¿no? Entonces, cambiar la flora, la modificación de la flora intestinal va a producir también, va a influir en la respuesta inmune del paciente, ¿no? Miren, Sócrates decía que todas las enfermedades tenían su origen en el intestino. Y hoy en día, después de tantos años, se puede verificar que él no estaba equivocado. La mayoría de las enfermedades, excepto creo que las traumáticas, tienen origen en el estómago. Diabetes, enfermedades que ustedes imaginen tienen su origen en el estómago, ¿no? O por mala alimentación, o por exceso de alimentación, o por, ¿no? Tuberculosis, pacientes inmunodeprimidos, mal alimentados, diabetes, pacientes con mayor cantidad de hidratos de carbono en su dieta, dietas desequilibradas, falta de producción de insulina, etc. Y así ustedes van analizando, la mayoría de las enfermedades tienen su efecto o su origen en el estómago. Muy bien, habíamos hablado hace rato de que si hay una alteración de la flora intestinal, va a haber la presencia de una enfermedad inflamatoria. Pero hace rato vimos que nosotros podemos modificar la flora residente, ¿no es cierto? Si se hizo un tratamiento largo de antibióticos, se mató la flora residente, yo puedo utilizar probióticos para regenerar esa célula, ese tejido. ¿Qué es un probiótico? Los probióticos son sustancias, generalmente son hidratos de carbono que no son digeribles, difíciles de digerir, pero que sirven para alimentar las bacterias de la microbiota. Y los prebióticos son microorganismos vivos que cuando se administra en ciertas cantidades pueden establecerse en sus lugares de recepción para recuperar la flora intestinal, ¿no? Miren, esta es una pared intestinal y los amarillitos son los probióticos, van y ocupan esos sitios residentes y no permiten que los gérmenes patógenos puedan instaurarse y producir una infección. ¿Quién está resfriado? Centellas. Centellas. Perdón, doctor, me trabé. ¿Qué le pasó? No, tomé eso y me tranqué. ¿Está tosiendo? ¿Ya enfermó con COVID usted, no? No, nada que ver, doctor. ¿Ah? Nada que ver, doctor. Tranquilo. ¿Está resfriado? No, sino tomé una soda y... Ah, ya. Okay. Jóvenes, hoy en día, en la pandemia, cualquier sintomatología, sea gripe, sea resfrío, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, debe tomarse como una sospecha de COVID. ¿Qué quiere decir? Que iniciar el tratamiento o hacerse la prueba, hoy la prueba es gratuita, en el Cambódromo hay diferentes lugares donde uno va, se hace tomar la prueba. Y si es positivo, ahí mismo le dan el tratamiento. Cuando hacemos el tratamiento a tiempo, no pasa nada. Hoy en día, la mayoría de los que están internados son menores de 50 años, contra todo lo que teníamos hace unos meses. Los jóvenes están siendo más atacados por esto. Entonces, no se dejen. Si tienen sospecha de que pueden haberse contagiado, el tratamiento a tiempo es lo mejor. ¿Ya? Bien, entonces decimos que estos alimentos prebióticos son aquellos que van a estimular el desarrollo de bacterias, ¿no es cierto? Dijimos que normalmente estaban los hidratos de carbono de difícil digestión dentro de estos alimentos, ¿no? Muy bien. En las vías respiratorias, en el tracto respiratorio, también tenemos nosotros microorganismos, ¿no es cierto? Tenemos microorganismos como, por ejemplo, generalmente en las vías respiratorias, el tipo de bacterias que tenemos allí son diferentes a las que hemos visto en el tracto gastrointestinal, ¿no? Los microorganismos habituales en las vías respiratorias son en el tracto respiratorio superior. Están los Streptococcus, Neisseria, Staphylo, Haemophilus, Bacteroides y Fusobacterium, ¿no?
Aquí también podemos encontrar adenovirus y los herpes virus, ¿no? Y el tracto respiratorio inferior generalmente no hay bacterias. No tenemos presencia de bacterias porque tenemos un sistema de defensa, como por ejemplo el estornudo, la tos, ¿no? Los fagocitos, que cuando ingresan bacterias, inmediatamente las identifican, o tosemos, o estornudamos, y los fagocitos también salen a deshacer esas bacterias e impedir que se instaure una infección. En el oído tenemos también microorganismos que colonizan el oído externo, como por ejemplo el Staphylococcus, coagulasa negativo, y también se han aislado algunos neumococos, ¿no? Streptococcus pneumoniae, también enterobacterias, ¿no? Que podemos encontrar también en el oído, y la pseudomonas. La pseudomonas es una de las bacterias que las podemos encontrar, generalmente ataca a la gente que está con constante contacto con el agua, como los nadadores, producen la otitis del nadador, porque es una bacteria que crece en ambientes húmedos. Y en los ojos, en la conjuntiva, generalmente adquirimos bacterias en el momento del nacimiento. Sin embargo, en el ojo tenemos nosotros una enzima, la lisozima, que impide el crecimiento de bacterias, ¿no? Podemos encontrar Neisseria, Haemophilus, en el momento del parto puede haber un contagio por este tipo de bacterias. También tenemos el aparato genitourinario, que no tiene, en las vías altas no tiene flora residente, como en los riñones y en la vejiga, está libre de estos microorganismos, pero sí puede venir asociada a los genitales por la parte externa de bacterias que habitan en la piel, pueden ingresar, ¿no? Entonces, en la vagina, por ejemplo, debido a la superficie que tenemos y las secreciones, tiene un pH ácido y tiene bastante secreción, es un nicho rico para algunas bacterias que forman parte de la flora normal, como los Streptococcus, Lactobacillus, Bacteroides y Clostridium. Podemos encontrar también Cándida, algunos protozoarios, también tricomona podemos encontrar en vagina, pero como contaminantes, ¿no? Cuando hay un contagio, que son generalmente las tricomonas, son de contagio sexual, ¿no? Puede haber también herpes virus. Sin embargo, la vagina está equilibrada por el pH mismo que tiene. Al acidificarse el pH por el ácido láctico, impide el crecimiento de bacterias. Solamente están las bacterias que se adecuan a esas condiciones. Entonces, existen diferentes factores que van a modificar la flora autóctona, como por ejemplo la edad. En diferentes edades tenemos diferente flora autóctona, va a depender de la alimentación, de algunos cambios hormonales, ¿no es cierto? Las personas cuando empiezan la menopausia, por ejemplo, estos cambios hormonales hacen que cambie la flora normal y sean más susceptibles, por ejemplo, las mujeres a las infecciones vaginales, ¿no? El tratamiento con antimicrobianos también va a cambiar la flora, puede cambiar la flora normal, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos la colonización del cuerpo, tanto por microorganismos residentes y también algunos antibióticos que pueden tratar algunas infecciones que se pueden producir por alteración de esta flora normal, ¿no? Aquí les hice un cuadrito. Ay, no puedo sacar esta barra. Acá les hice un cuadrito de la flora, los sitios que tienen colonización, la piel, mucosas, intestino delgado, grueso, vagina, tracto urinario inferior y el estómago.
Y tenemos sitios estériles como la pleura, meninge, pericardio, peritoneo, útero y sistema circulatorio que no tiene presencia de bacterias, ¿no? Y lo que hablábamos hace rato, que durante la lactancia, nosotros, el niño conforme nace, va cambiando la flora que va adquiriendo a través de la vida, ¿no? Conforme él va creciendo. Bueno, esto ya lo hablamos, y aquí puedo mostrarles un cuadrito donde esto es un intestino normal, antes del tratamiento con antibióticos, ¿no? Teníamos la flora residente que estaba protegiendo. Cuando se trata con antibióticos muere la flora residente y solo queda la patógena. Eso permite que se multipliquen en mayor cantidad las bacterias, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos eliminar esa flora, o podemos, al eliminarse esa flora, crece la flora patógena, ¿no? Pero si nosotros reparamos esa microbiota con la adición de lactobacillus, ¿no es cierto? Podemos otra vez reconstituir la flora normal de ese organismo. ¿Alguna consulta? Terminamos el tema. ¿Alguna pregunta? Doctora, yo, disculpen, no sé si entendí mal o escuché mal, pero dijo que en eso de la flora, ¿no?, intestinal, que cuando uno lo toma nutrientes o exceso de, de nutrientes, como ser más bacterias, digamos, que tenga, como ser el yogur, ¿no?, que dice, algunas las convierte en patógenas. No puede ser. A ver, hay factores que pueden alterar la flora normal. Hemos dicho el cigarrillo, el alcohol, varios, ¿no es cierto? Ahora, cuando la flora normal ha sido atacada, por ejemplo, por un tratamiento de antibióticos, muere la flora normal. Nosotros podemos volver a equilibrar esa flora con el uso de yogur, de lactobacillus, que van a ir a ocupar esos sitios receptores para evitar de que se establezcan ahí las bacterias patógenas. Eso es lo que les dije. Ahora, también les dije de que la flora normal, por ejemplo, en vagina tenemos cándida. La cándida es normal en vagina, pero cuando hay una alteración de presión del sistema inmunológico, puede haber una alteración alimentaria, un cambio hormonal, ellas empiezan a multiplicarse en mayor cantidad, puede convertirse en flora patógena. Ya no está equilibrado. Hay mucha cantidad de estas bacterias, o por ejemplo, de la cándida, ¿no?, de estos hongos, y puede convertirse ya a producir ardor, irritación, etcétera. Eso sí. Ahora, por ejemplo, en flora normal en el intestino está la Escherichia coli, que es normal en el intestino. Sin embargo, cuando llega a otro lugar, por ejemplo, Escherichia coli vive en el intestino, pero si es arrastrada por un mal aseo a uretra, puede convertirse en patógena en ese otro lugar, porque no es normal en la uretra. ¿Me entendió, Yani? Sí, doctora, ahora sí ya entendí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere una consulta? Doctora, esta es la razón por la cual algunos doctores recomiendan el yogur de coco. ¿Perdón? No le escuché. You lady, no le escuché. ¿Otra vez? Algunos doctores recomiendan el yogur de coco especialmente. ¿Usted sabe por qué o puede ser cualquier otro yogur? No, cualquier otro yogur, porque el yogur es elaborado, es un producto que se fermenta, la leche, con Streptococcus thermophilus y lactobacillus. Entonces, bulgaricus. Entonces, esas dos bacterias están compuestas en el yogur. No es el sabor, es el yogur que es una multiplicación de bacterias. Ellas trabajan convirtiendo la lactosa en ácido láctico, por eso el yogur tiene un sabor acidito, ¿no es cierto? Pero ahí es un cultivo de bacterias.
y son estas bacterias que van a ir a reemplazar la flora residente en el caso de que haya sido alterada. Si no ha sido alterada, pues no pasa nada. Igual nosotros tomamos yogur, pero lo tomamos como un alimento, ¿cierto? Ya, doctora, gracias. ¿Alguna consulta más? Muy bien. Entonces, sí. Perdón, disculpe, respecto a lo que dijo sobre la función trófica, hablo de médula, modula la proliferación, no entendí esa parte. Ahorita vamos a ponerlo el cuadro, ¿ya? Para explicar. Estas bacterias, tienen también esa función trófica. ¿Por qué? Porque ayudan a, las bacterias van a ayudar a madurar el sistema epitelial, ¿ya? Ellas van a proliferar estos microorganismos y van a ayudar a la diferenciación de células epiteliales porque producen ácidos grasos de cadena corta que se necesita para la maduración del tejido que está constituido las células del intestino, ¿no? Ellas van a, también producen butirato, se puede modificar la microestructura intestinal y acelerar la maduración de la mucosa durante el desarrollo y también inducir a la reparación y daño. Ustedes saben que nosotros tenemos mecanismos de defensa para evitar la proliferación de células neoplásicas, ¿no es cierto? Entonces ellas van a actuar en ello, en reparar el tejido, en ayudar a la maduración del tejido. A ver, acuérdense lo siguiente, la célula está constituida por proteínas, lípidos, hidratos de carbono. No es que una célula se establece o una célula se forma el tejido, ahí queda constantemente, el organismo está reparando. Para esa reparación, maduración constante, necesitamos de estos componentes y estos ácidos grasos de cadena corta son parte importante del tejido. ¿Y quiénes ayudan a la producción de esto? Las bacterias que están en el intestino. ¿Satisfecha su pregunta? Sí, doctora, otra preguntita. ¿Sí? Disculpe, ¿qué pasaría si, digamos, alguien que tenga alguna infección en la garganta, digamos, y le colocan lo que es la más conocida, la penicilina, pero si la bacteria que está en su garganta es resistente, le suministran otro antibiótico y no le afectaría más a su flora bacteriana que la protege, como dijo, que la destruye? Sí, a ver, generalmente la garganta es afectada por Streptococcus, que es una de las bacterias que generalmente afecta a la garganta. La penicilina, si bien es un antibiótico de amplio espectro que era de excelente tratamiento para bacterias gram positivas y gram negativas, hoy en día ha perdido esa efectividad por los malos tratamientos que se han realizado, no se completaban los tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo la bacteria? La bacteria empezó a producir una beta-lactamasa que rompe el anillo de la penicilina, ¿no? La penicilina tiene un anillo en su estructura, entonces las bacterias producen, ese es el anillo, ¿ven el anillo? ¿Sí? Sí, doctora. Entonces, ¿qué hace esa beta-lactamasa? Rompe el anillo y al romperse el anillo ya no es penicilina. Por lo tanto, ya no tiene esa eficiencia, ¿no? Esa eficacia. Por eso lo correcto para hacer un tratamiento es hacer un cultivo, hacer un antibiograma para ver a qué bacteria específicamente, a qué antibiótico específicamente es sensible esa bacteria. Ahora, si yo doy primero penicilina, no le hace efecto, doy otro medicamento, pues claro, mientras más tiempo estemos usando el antibiótico y más tipo de antibióticos, vamos a ir matando la flora normal. Por eso es que debemos adicionar lactobacillus. Generalmente cuando se trata con antibióticos se dice que hay que
consumir los lactobacilos para evitar que se muera la flora intestinal, la flora residual. ¿Alguna otra consulta? Gracias, doctora. Doctora, yo no sé si estamos en lo correcto, pero muchos ya ocupamos, por decir, si tenemos así como dijo la compañera, una infección en la garganta. En niños igual se receta la amoxicilina más el ibuprofeno en jarabe. ¿Es lo indicado? Eso tiene que valorar el médico, ¿no? El ibuprofeno solo actúa como un desinflamante, es un desinflamante y un antipirético que no se debe utilizar más de 3 días, porque se vuelve hepatotóxico y además es un AN que puede producir, en largo tiempo puede producir úlcera gastroduodenal. Ahora, el médico generalmente evalúa al paciente, de acuerdo a la evaluación, él va a dar un tratamiento, ¿no? Depende de la clínica, depende del paciente, tampoco podemos usar cualquier antibiótico. Muchos antibióticos, por ejemplo, son hepatotóxicos, tienen excreción hepática, pues si es un paciente con problemas hepáticos no le daré ese antibiótico, o algunos medicamentos tienen excreción renal, y si el paciente es un paciente con problemas renales, yo no puedo darle ese antibiótico. Entonces mucho va a depender de la evaluación que haga el médico, la clínica que haga el médico al paciente, ¿no? Va a depender mucho de eso. Pero lo correcto en un tratamiento es hacer un cultivo y un antibiograma, y eso es lo que no se hace. Generalmente el médico ataca con un medicamento de corto y otro de amplio espectro, cada 2 para asegurarse que el tratamiento sea eficaz. Sin embargo, muchas veces cometemos ese error y ellos compiten los 2 antibióticos y al final no le hace efecto ninguno. Eso van a llevar o están llevando en farmacología. Sí, ya. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Muy bien, terminamos la clase. Más tarde subo el tema a la plataforma y van a tener hasta el domingo para subir su tarea, ¿ya? Este miércoles tenemos laboratorio, así que van a asistir a la clase de laboratorio, por favor. Hasta luego, que tengan buena tarde, cuídense, no se olviden Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctora. Chao, chao, chao. Doctora, gracias. Hasta luego.